Hola a todos, todas y todos y bienvenidos a mi canal ConstiRL. Vengo con la segunda parte de una serie de videos en los que les proponía grabar sobre cómo entender el arte del libro de Hannah Arnold. Ya vimos la primera parte que fue miradas, espero que les haya gustado, creo que en general tuvo un buen recibimiento, así que muchas gracias. Pero ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es materiales. Y les pido que se queden, porque es mucho más interesante de lo que se oye. Al menos para mí, cuando leí el libro y leí sobre materiales, fue como que fue un tema que no me llamó tanto la atención. Pero Hannah Arnold nos propone poner como perspectiva al artista como material de la obra. Y esa idea a mí para mí fue fue una idea nueva, digamos, no la tenía presente. Y bueno, partimos con materiales. A menudo, el artista se abandona al estímulo de los materiales que transmitirán su espíritu. Cuando hablamos de los materiales de la obra de arte, pensamos que nos vamos a referir a las propiedades físicas del objeto, de la obra y del material. Sin embargo, cuando hablamos de la corporeidad de la obra artística, no se nos ocurre tener al artista como parte de la ecuación en la creación de la obra de arte. Hay algo en su manera de moverse. Vamos a comenzar analizando el movimiento que debe realizar el artista, en donde él hace como mediador entre el material y la obra. Los caracteres chinos son la forma de escritura más antigua aún en uso. Sin embargo, según el renombrado sinólogo Gerli Glessner Krill, la caligrafía china no equivale a la escritura en el sentido más amplio del término. Krill está en lo cierto. La caligrafía china es mucho más que eso. Miles de caracteres diferentes que transmiten tanto ideas y conceptos, ideogramas como palabras, logogramas. La caligrafía era la forma artística más venerada en China, y este estatus es reflejo de la importancia de la palabra en China, donde de hecho fue considerada superior a la pintura durante más de 3 milenios. No obstante, la caligrafía china está íntimamente relacionada con la pintura, ya que ambas utilizan instrumentos y técnicas similares: el pincel, la tinta, el papel y la piedra de entintar. Su trazado sigue unas reglas estrictas respecto a la aplicación de la tinta. No hay lugar para las florituras que encontramos en la caligrafía occidental. Las variaciones en la consistencia y la cantidad de tinta es la que permite al calígrafo crear caracteres que se adecúen a rigurosas convenciones. La aparente simplicidad del medio y de la técnica enmascaran la complejidad de los efectos, estrechamente relacionados con los movimientos del artista. El Tratado de Caligrafía de Sun Guoting es una de las primeras obras sobre la teoría de la caligrafía. Para él, la caligrafía revela la personalidad y las emociones del escritor, la sutileza de los gestos con que se aplica la tinta, el control sobre su espesor y la dirección y forma de las pinceladas son una referencia a la moralidad y rectitud del artista y del espectador. Mi Fu escribió el poema escrito en un barco en el río Wu, con el brazo suspendido, trabajando a partir del codo en lugar de utilizar la muñeca, dando rienda suelta a movimientos idiosincráticos que hacían que los caracteres se desmoronasen, distorsionándolos.
Es una relación compleja y dinámica la que hay entre el artista, los materiales y el proceso de producción de una obra, y trasciende cualquier diferencia cultural, histórica o geográfica. Ahora, les comento, resulta que pudiera haber una relación entre el arte de Jackson Pollock, que ya vimos en el video anterior, y la caligrafía china. ¿Para ustedes hay alguna relación? Pues la tiene. Especialmente cuando hablamos de la técnica de Jackson Pollock, goteo o dripping. En su obra Verano número 9, Pollock procuró trabajar partiendo directamente del inconsciente. Los materiales y la técnica que empleó para alcanzar este objetivo le condujeron a un proceso de producción artística radicalmente novedoso, porque con óleo y pinturas comerciales lo que hace es posicionar el lienzo en el suelo para que luego con la pintura ésta comience a gotear. Lo interesante es cómo este artista que se dispone a abandonar elementos que hasta ese momento los pintores utilizaban siempre y elimina de la ecuación de producción artística al caballete. Pollock desafió las técnicas tradicionales y normativas, la manera de aplicar la pintura y la relación del artista con el soporte. Pollock, en vez de utilizar el lienzo a nivel de los ojos, pone el lienzo en el suelo, lo que hace que él pueda ponerse sobre el lienzo, lo que le permite inclinarse sobre él e incluso caminar sobre él. Así, la característica diferencial del método empleado por Pollock en sus cuadros es el movimiento. Utiliza todo su cuerpo para poder realizar movimientos controlados sobre la obra, caminando de un lado a otro y vertiendo la pintura en él. Podemos observar el rastro mnemónico de los movimientos inconscientes que Pollock hacía con su cuerpo mientras vertía la pintura. Movimientos que, no obstante, están perfectamente controlados y son tan deliberados como los del calígrafo chino. La mano es la herramienta de herramientas. Cada época se considera a sí misma moderna. Como moderno se consideró en su momento el Renacimiento, en el que aparecieron nuevas necesidades en la producción artística y se desarrollaron nuevas técnicas para darles respuesta. Durante este periodo se decoraba el interior de las paredes de las capillas con una técnica denominada fresco. En el fresco implica que la pintura se aplica sobre yeso húmedo y el yeso seca muy rápido. Eso hacía que el artista tuviera que trabajar más rápido antes de que se secara el pigmento. Y además implicaba que la paleta del artista fuera más restringida. Y aún así, los resultados pueden ser espectaculares. Cennino Cennini escribe uno de los primeros libros de arte que sirve de guía para pintores jóvenes y que a mi parecer da unos consejos brutales. Es que les voy a leer. Primero, aclarar que él daba consejos respecto a pintura al temple, lo que quiere decir que se tenían que mezclar con yemas de huevo. Entonces, el consejo que da es el siguiente. Cuando pintéis rostros de personas jóvenes, utilizad yemas de huevos de gallina de ciudad, porque son más claras que las yemas de las de campo. En este periodo, los artistas se convirtieron en intelectuales, comenzaron a incluir temas clásicos en su repertorio e introdujeron nuevas técnicas para generar la ilusión del espacio y la naturaleza. El artista pasa de ser un artesano anónimo a considerarse una especie de profesional del arte. El texto, las vidas pasadas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, de Giorgio Vasari, es uno de los primeros libros en los que se consideró que las biografías de los artistas podían ser objeto de interés. Es como que Vasari inventó el chismecito de artistas. Hace un vínculo entre los episodios de vida del artista con su praxis artística. De este modo, la vida del artista se convierte en la explicación de su arte. En el reino de los sentidos.
Leonardo da Vinci sostenía que la pintura era superior a cualquier otra forma artística porque está basada en los sentidos. Ofrece consejos sobre cómo lograr con la pintura efectos ópticos de luces y sombras, distancia y atmósfera y cómo plasmar detalles de la anatomía humana. La praxis debe estar siempre basada en una sólida teoría, de la que la perspectiva es guía y portal. Partiendo del comentario de Leonardo, examinemos la obra de Johannes Vermeer, el artista holandés del siglo XVII. Vermeer dedicaba muchas horas a terminar sus pinturas a pesar de que éstas son consideradas realmente de un tamaño pequeño. Y esto debido a la naturaleza de los materiales que empleaba y que tenía que producir día a día, moliendo los pigmentos y mezclándolos con aceite de linaza. El resultado de los materiales y técnicas empleadas por Vermeer puede apreciarse en su obra La joven de la perla. Su trabajo estaba inspirada en las guías de Leonardo, ya que se observa en sus obras las observaciones, valga la redundancia, de Leonardo sobre la superficie de los objetos, que toma el color de los objetos adyacentes. A diferencia de lo que ocurría con el ejemplo de Pollock, la principal cualidad del material empleado por Vermeer es su invisibilidad. Esta idea me encanta, la idea de que cuando tú ves una pintura y ves naturaleza, un cuerpo humano, la pincelada se vuelve invisible, puede volverse invisible, por ejemplo, ante una pintura realista o hiperrealista. Es que eso nos hace ver el artista, lo que quiere mostrarnos es decir, acá no pasó el pincel, porque se ve perfecto, ¿verdad? Versus obras en las que incluso nosotros, en que las pinceladas están tan separadas unas de otras, que estamos obligados a que nuestra mente imagine y conecte entre ambas pinceladas y se forme una figura. Aquí la destreza artística se mide a partir de la habilidad para generar una ilusión de realidad y en cierto modo para engañar a los sentidos. Transpiración o inspiración. Para Leonardo, el sudor causado por el esfuerzo de golpear martillos, cinceles y punzones es algo tosco. El polvo que esta tarea genera cubre al escultor dándole una apariencia cómica. Por el contrario, la pintura es un proceso cerebral y por tanto supremo, cuyo éxito radica en cómo el artista domina y trasciende las limitaciones de sus materiales. Huelga decir que muchos escultores estarían en desacuerdo con el análisis de Leonardo. Miguel Ángel no escribió tratados de arte, sin embargo se conservan sus poemas y cartas, y una de sus reflexiones es: cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior, y es tarea del escultor sacarla a la luz. Esta frase define con precisión la esencia del trabajo del mármol como proceso reductivo. A diferencia de la pintura, la escultura lleva implícita la eliminación del material y por tanto es un proceso irreversible. La técnica de Miguel Ángel procedía en escoger bloques de mármol y esculpirlos de delante hacia atrás. Dejó inacabadas muchas de sus esculturas. Estos non finitos son considerados sus obras más enigmáticas, ya que parecen emerger de la piedra. El esclavo pertenece al grupo de los prisioneros, una serie de esculturas inacabadas para el segundo diseño de tumba del Papa Julio II. Una de las obras favoritas de Dana Arnold es Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini. A su parecer, Bernini trasciende las propiedades de sus materiales y a través del proceso físico del labrado transforma el mármol en carne, paños y follaje. La escultura narra un pasaje de la Metamorfosis de Ovidio, en donde el dios Apolo, por intervención de las flechas de Cupido, cae rendido de amor por la ninfa Dafne, que rechaza sus insinuaciones,
y quien exhausta exhorta a Penedo, su padre, destruye esta belleza que me hace sufrir o transforma el cuerpo que destruye mi vida. Así comienza a transformarse poco a poco en un laurel. Dicen también en todo caso que a quien le exclama ayuda es a su madre Gea. Pero bueno, siempre hay como versiones diferentes. Ovidio describe cómo la corteza va cerrándose alrededor de la ninfa, mientras su pelo se convierte en hojas en movimiento, sus brazos en ramas ondulantes y sus pies en raíces colgantes. La obra de Bernini nos invita a olvidar que estamos contemplando un trozo de piedra, confirmando que el juego de manos del pintor no es el único que engaña al ojo del espectador para hacerle ver la naturaleza. La naturaleza en el arte. La figura para paisaje de Barbara Hepworth, de unos 2,5 metros de altura, nos muestra otro aspecto de la brecha que existe entre los materiales y la acción del artista sobre ellos. Esta obra emerge de la naturaleza al mismo tiempo que se integra a ella. Su forma ascendente sugiere que es una obra que emerge del paisaje, como que creciera de la tierra, transformando la naturaleza en arte. El espacio acotado por la escultura permite que la luz penetre en una forma sólida. Vemos cómo el proceso de vaciado se ha trasladado a una escultura de bronce fundido en un molde de yeso. El equilibrio de la figura para paisaje viene dado por la ecuación entre paisaje y figura. Eso sonó raro. La técnica empleada en la realización de figura para paisaje nos da detalles sobre la colaboración en la producción artística, en la que la idea del artista es medida por la experiencia técnica de terceros. En el caso de esta pieza, se fabricó un molde vertiendo yeso sobre un armazón de aluminio expandido, previamente ensamblado por los ayudantes de Hepworth. La escultura de bronce fue fundida a partir de dicho molde. El arte contra la naturaleza. La interacción entre artista y materiales, así como su relación con la naturaleza, dan un giro de 180 grados en Una mañana temprano, de Anthony Caro, y me di cuenta de que no tenía nada que perder si tiraba la historia a la papelera. Estados Unidos me hizo ver que no existen barreras ni normas, sino la fabulosa libertad de saber que tus únicas limitaciones en pintura o escultura residen en si estas cumplen o no con su cometido, no en si son arte o no. La transformación que experimentó la praxis de Caro expresaba el deseo del artista de alejarse de todo tipo de obras anticuadas, asociadas con el yeso o la arcilla. Es así que comenzó a utilizar materiales como planchas y vigas de acero. Una mañana temprano tiene una composición ligera, liviana y abierta, en la que Caro creó diferentes ritmos y perspectivas, variando las líneas y los planos de la obra. No presenta un punto de vista fijo, sino que se expande hacia el espacio que ocupamos, colocándose al mismo nivel del ojo del espectador gracias a su eje horizontal, que se mantiene bajo. Al pintar todos los elementos de un color rojo brillante, el artista consigue que las diferentes partes de la obra mantengan una coherencia, como notas que confluyen para formar una composición musical. Más allá de la frontera. El escultor minimalista Carl André explora las fronteras entre el artista y los materiales, girando su producción en torno a componentes industriales de producción cotidiana. De entre los que escoge unidades estandarizadas, disponibles a la venta para el gran público. André no altera los materiales tallándolos, cerrándolos o fundiéndolos, sino que coloca directamente en el suelo con arreglo a sencillas disposiciones lineales. El artista devuelve las esculturas a sus elementos básicos, permitiendo ver en bruto los materiales que se han empleado en la obra. Las composiciones de André
abrazan el suelo al poner el énfasis en el eje horizontal, lo que no habría de esperarse de una escultura. Me gustaría que mi trabajo fuese capaz de transmitir el mismo sentido del orden que, por ejemplo, una fuga de Johann Sebastian Bach. Las marcas que he realizado sobre el papel o el lienzo nunca me han resultado tan convincentes como mover un tronco de madera o un ladrillo de un lado a otro de la sala. Debo decir que este tipo de performance, no sé si es una performance, me da un poco de risa. Como que opinión propia, esta ya es opinión propia, me pasa como que lo encuentro novedoso, muy novedoso, en tanto eres el primer artista, como en decir, mira, soy el primero que no pone la tela en el caballete y usa el suelo. Para mí eso es como, ya, fuiste el primero. Y eso es genial, como que se te ocurrió algo nuevo, igual creaste una forma diferente de producir arte. Ahora, este tipo de esculturas horizontales también me parecen novedosas, pero para los primeros artistas, como que me pasa que después para los otros, siento que me cuesta un poco ver el límite del entre el arte y en verdad dar simplemente una justificación como intelectual a una obra que no da para ser justificada intelectualmente. No sé si me explico. Como que tiene mucho valor los ejemplos que da Dana Arnold, pero no sé. Bueno, el futuro dirá si las cosas que se hacen hoy en día son arte o no. Por tanto, el movimiento del artista mientras ensambla los materiales para ir realizando su composición forma parte de la obra, y el espectador es tan consciente del carácter físico de este proceso como de la corporeidad de los propios materiales. La obra de Cornelia Parker orbita en torno a los materiales. Utiliza objetos cotidianos que, aunque nos resultan familiares, no asociamos a primera vista con un trabajo artístico. Ella pone a prueba las fronteras de las propiedades físicas de una obra de arte. Suspende, desplaza, aplasta y estira los objetos como parte de su exploración del potencial real de los materiales. Podemos observar esto en su instalación Materia Oscura Fría, Visión Despiezada. El material principal de la obra es un cobertizo de jardín, dinamitado por el ejército británico a petición de Parker. La obra recrea el momento de la deflagración, con los fragmentos de la caseta suspendidos tal y como si el explosivo acabase de detonar. La sensación de instantaneidad y de transitoriedad que experimentamos mientras el cobertizo pasa de ser un objeto reconocible a quedar reducido a un montón de astillas se vuelve más dramática por el efecto de la luz que emana del centro de la composición y que proyecta las sobrecogedoras sombras de los fragmentos de madera sobre las paredes de la galería. Parker también introduce la noción de tiempo en esta obra, en las que nos parece contemplar algo que se halla en proceso de transformación, como ya vimos en el Apolo y Dafne de Berni. Y otra vez, opinión mía, me pasa que cuando veo esta obra sí quedo como wow, impactada, me gusta mucho. Sí se ve como una explosión. Me hubiera gustado verla en vivo. Me imagino que da toda esta sensación como de volumen, como de un instante de una explosión detenida en el tiempo. La verdad es que esta me gusta. Sí, me gusta. Funciones corporales, cuerpos funcionales. La obra de Carolee Schneemann nos ayudará a examinar cómo pueden fusionarse entre sí el artista, la obra y los materiales. Mi postura consiste en no pedir a nadie que haga algo que yo no haría y en utilizarme a mí misma como sujeto. En tanto que material, quiero desterrar el poder y la distancia del artista respecto a lo creado. En la tradición masculina del director de cine, el productor siempre está fuera de la obra porque está por encima de ella.
En su obra figuran performances realizadas por ella misma y documentadas mediante películas o fotografías. Schneemann se describe a sí misma como una pintora que ha abandonado el lienzo para activar el espacio en sí mismo y el tiempo vivido. En Ojo Cuerpo, 1963, crea un entorno de buhardilla atestado de espejos rotos, sombrillas motorizadas y unidades rítmicas de color. Para integrarse en la obra se cubre de grasa, tiza y plástico y crea 36 acciones transformativas documentadas en fotografías realizadas por el artista islandés Erró. La artista se convierte en su propio material y su corporeidad y movimientos son elementos que forman la obra. Puede parecernos que las performances, el video o la instalación pueden llegar a exigir mucho del espectador al no resultarnos tan familiares como las obras de Leonardo o Bernini. Hay que recordar que el papel del artista consiste en ponernos a prueba y presentarnos nuevas posibilidades. Al visitar un museo o una galería necesitamos salir de nuestra zona de confort. A fin de cuentas, cada época se considera a sí misma moderna. Como dice el filósofo Friedrich Nietzsche, cuando el arte se viste con la tela más raída es cuando más fácilmente se le reconoce como tal. Espero que les haya gustado el video. Quise ponerme a conversar más al final del video que al principio porque bueno, ya mostré todo y ahora se queda escuchando el que le interesa escuchar. No me gustó mucho la luz, pero al mismo tiempo quise grabar hoy día para no retrasar más los días de edición. Así que me atreví a grabar por la noche y la luz artificial no me gusta porque como que me hace mucha sombra. Pero bueno, ya está. Son cosas que espero no sean más importantes que el buen contenido de este video, porque a mi parecer es un contenido muy educativo y a mí me gusta aprender, así que espero ser ese granito de arena que les lleva información sobre arte a sus vidas. Espero que les haya gustado mucho este video. Te invito a que me comentes esos acuerdos o desacuerdos respecto a la temática. Personalmente, a mí este libro me ha expandido mucho mis conocimientos. Es por eso que tenía hace mucho tiempo la idea de hacer estos videos y ya estoy aquí dándolo todo. Así que de verdad espero que les guste mucho, 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 mucho. Y si tienen otro libro que quieran recomendarme para yo hacer un video sobre él, pueden dejármelo también en comentarios. Me gustaría también recibir como esos aportes de lectura porque me gusta mucho. Así que eso. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Chao.